La noticia de esta semana ha sido, sin duda, la toma del Congreso norteamericano por una multitud de seguidores del aún presidente Trump. Una toma violenta, agresiva, que ha causado ya al menos 5 muertos, 4 entre los manifestantes y un policía, y bastantes policías heridos y posiblemente también de los que asaltaron el Congreso. Me uno a la Conferencia Episcopal Norteamericana en la condena absoluta de ese tipo de acto, de ese tipo de violencia total. En particular a las palabras durísimas que ha dicho uno de los obispos más conservadores y pro vida de Estados Unidos, el arzobispo de San Francisco, Monseñor Cordileone. No hay justificación para la violencia. Pero hay que decir algo más. Y quisiera decir 2 cosas. La primera, aunque no hay justificación para la violencia, hay que intentar encontrar cuáles son las causas de esa violencia. Una de las causas, repito, que no justifica la violencia, pero que está ahí en el fondo de ella, es el cansancio de una parte importantísima de la población norteamericana, posiblemente la mitad de la población, una parte que se siente harta de la manipulación ideológica por parte de los que se han adueñado de lo que se denomina pensamiento políticamente correcto. Jaleados por la inmensa mayoría de los medios de comunicación, se ha establecido un criterio según el cual, si no estás de acuerdo con lo que ellos dicen, eres despreciado, insultado y quizá en el futuro hasta perseguido. Pongo algunos ejemplos. Repito, la toma violenta del Congreso de Estados Unidos no tiene justificación. Hay que condenarla. Pero también habrá que condenar las reacciones protagonizadas por ese grupo, movimiento llamado Black Lives Matter, que se produjeron después de la muerte de un afroamericano por parte de un policía. ¿O es que una violencia es mala y la otra no es mala? La violencia que hace la derecha es muy mala. La violencia que hace la izquierda, esa no es mala. Pero la violencia será mala para todos. Repito, es solo un ejemplo, pero a otros niveles se pueden poner más. Cuando se produce en 2017 la declaración unilateral de independencia de Cataluña en España, pues el gobierno de la nación, es una declaración ilegal, actúa dentro de la legalidad, suspende la autonomía de Cataluña y se produce una extraordinaria reacción violenta por parte de un sector de independentistas que se enfrentan, entre otros, con la policía. Pero los culpables son los policías que sufrieron el acoso, muchísimos heridos entre ellos, son los culpables. Es exactamente igual que si ahora se hubiera dicho que los culpables son los policías que han defendido el Congreso norteamericano. Esto no puede ser. O sea, la violencia tiene que ser condenada en todos los casos. No puede haber una violencia mala y una violencia buena. No puede haber violencia y violencias. O sea, si lo hacen los conservadores, la violencia es horrorosa. Si lo hacen los de izquierdas, entonces la violencia es buena y es justificable. Otro punto. Ciertamente, repito, no quiero dejar ninguna duda que lo que ha ocurrido en Estados Unidos, en Washington, no tiene justificación. Pero el país está dividido en 2 mitades. Y lo que no se puede hacer es que el que gana, sea quien sea, se dedique a molestar, gobernar contra los que han perdido. Porque eso va a generar una violencia por parte de algunos que, repito, tiene que ser condenada. Pero esa no es una forma
correcta de ejercer el gobierno. Un gobernante tiene que unir. En cambio, ¿qué es lo que sucede? Acaba de ser proclamado el nuevo Congreso norteamericano. Ya ha anunciado dos cosas. Primera, van a suprimir términos como padre, madre, hijo, hija en el reglamento del Congreso. Segunda, van a proponer la llamada Ley de Igualdad, según el cual se va a perseguir a todos aquellos que estén en contra de la ideología de género. Eso es unir. Hay un sector que se siente muy mal con esto, que ha perdido las elecciones. Bueno, en algunos casos las habrá perdido ciertamente en determinados estados por muy pocos votos. Ha perdido las elecciones, pero están ahí. La misión de un gobernante es intentar unir. De lo contrario, repito, se dedica a gobernar para la mitad o para más de la mitad, los que sea el porcentaje con que ha ganado, olvidándose o incluso ofendiendo y molestando a los otros. Y después dice que cuando algunos de esos otros se sienten hartos y responden con violencia, la culpa es de ellos. Efectivamente, la violencia, insisto, hasta la saciedad, no tiene justificación. Pero el gobernante tendrá que intentar gobernar para todos y no aplicar un rodillo que hiere profundamente, además en sentimientos muy íntimos, como son los sentimientos religiosos y morales, a esa otra parte de la población. Un reino en guerra civil se derrumba casa tras casa. Y eso es lo que ha sucedido en Estados Unidos. Pero no solamente ahí. Miremos a la Iglesia. Hay cada vez más violencia dentro de la Iglesia. Insultos injustificables contra el Santo Padre. Insultos injustificables, lo repito. Pero hay que gobernar para todos. Cuando nuestro Señor se despedía, lo cuenta San Juan en su Evangelio, en aquel largo discurso al acabar la última cena antes de salir para el huerto de los Olivos, Jesús hace una oración al Padre, un discurso en forma de oración. Quería que lo oyeran sus discípulos, obviamente, porque para el Padre podía hablar en silencio. Y lo que Jesús va a decirle a Dios Padre, repito, para que oyeran sus discípulos, lo que se conoce como el testamento de Jesús es: Padre, que todos sean uno, como tú y yo, para que el mundo crea. La unidad. La unidad tiene que ser el objetivo de un buen gobernante, tanto político como religioso. Mientras que imponer el rodillo y decir: estoy ahora yo mandando y vosotros os vais a fastidiar y vais a soportar esto, sobre todo, insisto, cuando se está atacando a convicciones profundas, eso no es propio de un buen gobernante. Y eso es una causa de la violencia, aunque cuando se desata esa violencia, pues esa no tenga justificación. Pero hay que evitar las causas y no solamente condenar los hechos cuando ocurren. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.